Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos curiosidades fascinantes y el lore profundo del universo de El Señor de los Anillos. El vídeo de hoy tendrá un estilo de documental, guiándote a través de algunos de los seres más oscuros y perturbadores que aparecen en el Legendarium de Tolkien. Si disfrutas este tipo de contenido, recuerda dejar un like y suscribirte. El canal aún está creciendo, y cada nuevo suscriptor ayuda mucho. Antes de comenzar, una nota importante, para evitar problemas de copyright, todas las imágenes mostradas en este vídeo fueron generadas por inteligencia artificial. Por eso, puede que notes pequeñas diferencias entre la narración y lo que aparece en pantalla. Aún así, las imágenes fueron creadas para aumentar tu inmersión mientras viajamos por este rincón sombrío de la Tierra Media. En este episodio, abriremos suavemente la puerta a un mundo de poderes antiguos, seres más viejos, más oscuros y mucho más aterradores de lo que muchos fans imaginan. Desde la maldad primordial de Morgoth, hasta el hambre insaciable de Ungoliant, pasando por los destinos trágicos marcados por seres como Glaurung y los Nazgûl, revelaremos cuán profunda es la visión de oscuridad que Tolkien concibió. Así que ponte cómodo, prepara tu curiosidad, y descendamos juntos a las sombras de Arda. Antes de que Sauron surgiera al poder, la sombra que definió la Tierra Media comenzó con Morgoth, antes llamado Melkor, el más poderoso de los Ainur. En los primeros días de la creación, Melkor no buscaba armonía, sino dominio, queriendo doblar la música de Ilúvatar a su propia voluntad. Ese deseo de control, incluso en la forma de la realidad, marcó el inicio de una corrupción más profunda que cualquier cosa que Sauron lograría después. Morgoth no quería solo gobernar la Tierra Media, quería deshacerla, torcer todo ser viviente para reflejar su propia discordia. Su influencia se filtró en los cimientos mismos de Arda. Torturó a los elfos para crear a los primeros orcos, retorciendo seres inocentes en pesadillas. Corrompió a Maiar en Balrogs, convirtiendo espíritus de fuego en demonios de terror. Los dragones, criaturas monstruosas criadas para la destrucción, fueron liberados bajo su mando. Incluso los dos árboles de Valinor cayeron ante su malicia, su luz extinguida mientras el mundo caía en una era de oscuridad. En comparación con Sauron, Morgoth no era un simple teniente del mal, él era su fuente original. Durante la Primera Edad, Sauron actuaba solo como siervo, cumpliendo los diseños de un maestro cuya ambición buscaba deshacer la propia creación. Si el mal fuera un gran árbol, Morgoth sería sus raíces, antiguas, extendidas y alimentando corrupción en cada rama que vino después. A la vista de la magnitud de su malicia, se vuelve claro por qué tantos personajes posteriores vivieron aún bajo la sombra de sus actos. Guerras enteras, civilizaciones y tragedias pueden rastrearse hasta la búsqueda implacable de Morgoth por dominación y destrucción. Incluso tras su derrota, la cicatriz de su influencia quedó grabada en el mundo. Muchos fans subestiman cuán vasta fue su presencia, y pensar en ello plantea una pregunta interesante. Si Sauron aterrorizó a la Tierra Media, ¿qué significa realmente que él sirvió a alguien aún peor? Dime en los comentarios qué piensas del papel de Morgoth en la formación de la oscuridad del mundo de Tolkien, y si crees que algún ser lo superó en pura maldad. Si Morgoth era las raíces del mal, entonces Ungoliant era el abismo debajo de ellas, un ser tan antiguo e inquietante que incluso Morgoth le temía. Sus orígenes permanecen envueltos en misterio. Algunas tradiciones dicen que fue una maya que se deformó por su hambre insaciable, mientras otras susurran que surgió de la oscuridad primordial más allá del mundo, un lugar sin el toque de la luz de Ilúvatar. Sea cual sea la verdad, la presencia de Ungoliant en el Legendarium representa una fuerza que desafía explicación sencilla, el hambre hecha forma, el vacío con cuerpo. Su momento más infame llegó cuando se alió con Morgoth, una alianza temporal que ninguno pensaba que duraría. Juntos atacaron el corazón de Valinor. Morgoth rompió los dos árboles con su lanza oscura, y Ungoliant bebió su luz, drenando su savia hasta que las fuentes sagradas quedaron en cáscaras marchitas. Al consumir su brillo, creció enorme, monstruosa, hinchada de sombra, y tan aterradora que incluso su poderoso aliado se estremeció. Después de ese acto terrible, el apetito de Ungoliant solo creció. Exigió los Silmarils a Morgoth, impulsada por un deseo que nada podía saciar. Cuando él se negó, ella lo envolvió en telarañas de oscuridad absoluta, ahogándolo hasta que gritó de terror.
Solo la intervención de los Balrogs salvó a Morgoth de convertirse en su siguiente alimento, un instante que muestra cuán temible era realmente. Ungoliant encarna un tipo de mal distinto de la malicia calculada de Sauron o la voluntad destructiva de Morgoth. El suyo es nihilista, devorador, el deseo de consumir hasta que no quede nada. Tolkien deja incierto su destino, insinuando que huyó a rincones olvidados del mundo, quizá escondida en un vacío insondable donde incluso la oscuridad tiembla. Considerando su legado, incluida la línea monstruosa que terminaría en Shelob, Ungoliant sigue siendo uno de los seres más perturbadores que han rondado Arda. Dime en los comentarios si crees que Ungoliant es la criatura más aterradora del mundo de Tolkien, y qué piensas que ocurrió con ella después de desaparecer de la historia. Si Ungoliant representaba el hambre y la sombra, entonces Gottmog encarnaba el fuego y la muerte, la fuerza brutal de la ira de Morgoth hecha carne. Como señor de los Balrogs, Gottmog estaba entre los seres más temidos de la Primera Edad. Al igual que Sauron, él fue originalmente un Maia, pero su espíritu fue torcido hasta volverse feroz e irreconocible, una criatura de llama y terror cuya sola presencia anunciaba destrucción. Mientras Sauron dependía de la manipulación y la estrategia, Gottmog existía para dominar mediante pura fuerza, un arma liberada sobre el mundo con resultados devastadores. El legado brutal de Gottmog comenzó con la caída de Fëanor, el más poderoso de los Noldor. En combate, Fëanor luchó con una ferocidad inigualable, pero ni siquiera él pudo resistir todo el poder del señor de los Balrogs. Gottmog lo derrotó, apagando una de las mayores luces entre los elfos. Más tarde, durante la Dagor Bragollach y la Nirnaeth Arnoediad, la batalla de las lágrimas innumerables, dirigió los ejércitos de Morgoth con precisión mortal. Uno de sus momentos más oscuros llegó en la caída de Gondolin, cuando guió a Balrogs y criaturas monstruosas hacia la ciudad oculta. Calles antes llenas de canto y belleza quedaron en ruinas bajo su mando. En medio de ese caos, enfrentó a Ectelion, el noble señor élfico. Su duelo terminó con la muerte de ambos, Gottmog ahogándose en la fuente del rey mientras Ectelion usaba sus últimas fuerzas para derrotarlo. Incluso en la muerte, la sombra de Gottmog permaneció, pues la devastación que causó cambió el destino de reinos enteros. A diferencia de la sutileza de Sauron, la naturaleza de Gottmog era cruda y abrumadora. No engañaba, destruía. Su nombre solo podía quebrar el valor, recordando que no todo mal en la Tierra Media venía disfrazado de intelecto o encanto. Algunos llegaban rugiendo, ardiendo e imparables. ¿Crees que Gottmog está entre los seres más aterradores del Legendarium de Tolkien? Comparte tus ideas abajo. Su presencia demuestra que el poder sin límites puede ser tan terrorífico como cualquier hechicería oscura. Aunque Gottmog representaba la devastación pura, Sauron mostraba una forma de mal mucho más fría y calculada, basada en el orden, la estrategia y la idea de que la dominación podía traer paz. Mucho antes de convertirse en el señor oscuro de la Tercera Edad, Sauron fue un Maia de Aule, atraído por la estructura y el control. Ese deseo lo llevó a unirse a Morgoth, no por miedo, sino por admiración hacia un poder capaz de remodelar el mundo según una sola voluntad dominante. Tras la derrota de Morgoth, Sauron se levantó para tomar el manto del siguiente gran tirano de la Tierra Media. A diferencia de su antiguo maestro, él no quería aniquilar todo, quería gobernarlo. Imaginaba un mundo moldeado bajo su diseño, y persiguió esa visión con precisión aterradora. Su estrategia no era la fuerza bruta como la de Gottmog, sino la manipulación, el engaño y la construcción lenta de sistemas que atrapaban pueblos enteros. Sauron creó los 9 anillos de poder para los hombres, atando sus portadores a su voluntad y transformándolos en los Nazgûl, los espectros del anillo. Forjó el único anillo, una herramienta destinada a dominar a elfos, enanos y hombres al controlar sus propios anillos de poder. A través de siglos de guerra e influencia sutil, llevó a Númenor a la ruina, orquestando su caída al corromper a sus reyes con promesas de grandeza e inmortalidad. Sus victorias rara vez eran ruidosas al principio, comenzaban como susurros, tentaciones y mentiras cuidadosamente colocadas que terminaban en catástrofe. Lo que hace a Sauron especialmente inquietante es la lógica fría detrás de su maldad. Él no disfrutaba del caos por sí mismo, creía que solo mediante el dominio absoluto el mundo alcanzaría orden. Esa convicción, aparentemente racional, hace que su mal sea distinto del hambre desatada de Ungoliant o el odio devorador de Morgoth.
Para el tiempo de El Señor de los Anillos, Sauron se había convertido en un símbolo del miedo mismo, una presencia distante y vigilante cuya influencia moldeaba el destino de naciones. Su sombra caía sobre la Tierra Media no solo con fuego, sino con el peso de lo inevitable. Comparte tus ideas. ¿Es la maldad calculada de Sauron más aterradora que la destrucción pura de Morgoth? Una vez que Sauron forjó los 9 anillos de poder, sus portadores, antes orgullosos reyes de los hombres, se desvanecieron lentamente en algo mucho más aterrador, los Nazgûl, los espectros del anillo. Estos siervos espectrales representaban el precio de aceptar los dones de Sauron, un destino sellado no por la fuerza, sino por el deseo. Cada rey eligió poder, riqueza o influencia, creyendo que los anillos fortalecerían su dominio. En cambio, sus identidades se disolvieron hasta que no quedó nada más que obediencia al Señor Oscuro. Para la época del Señor de los Anillos, ya habían perdido toda humanidad, existiendo solo como instrumentos de miedo y muerte. Su líder, el rey hechicero de Angmar, es una de las figuras más infames que Sauron jamás comandó. Durante siglos, aterró al reino del norte, Arnor, orquestando su caída mediante guerras implacables y trampas cuidadosamente planeadas. Su poder no residía solo en la fuerza física, sino en la guerra psicológica, quebrando el ánimo de sus enemigos mucho antes de que sus ejércitos cayeran. Su gobierno en Angmar convirtió la región en un reino de pesadilla, un lugar donde el miedo permanecía incluso después de su partida. Lo que hace a los Nazgûl especialmente inquietantes es que no fueron inocentes engañados. Aceptaron los anillos voluntariamente, impulsados por la ambición. Su transformación fue lenta, inevitable y finalmente total, convirtiéndolos en sombras que caminaban entre la vida y la muerte. Se volvieron esclavos eternos, incapaces de elegir otra cosa que no fuera la voluntad de Sauron. Su presencia en la Tierra Media llevaba un frío que iba más allá de la amenaza física. Dondequiera que cabalgaban, seguía el silencio, un aura sofocante que drenaba la esperanza de quienes los encontraban. El aliento negro, su fuerza paralizante de desesperación, podía quebrar incluso una mente fuerte. Y como no podían ser destruidos por medios ordinarios, su persecución se sentía implacable, casi inevitable. Los Nazgûl recuerdan uno de los temas centrales de Tolkien: el mal suele comenzar con la tentación. Su historia advierte que el hambre de poder puede consumir incluso a los más grandes reyes, dejando solo un eco vacío de lo que alguna vez fueron. ¿Crees que los Nazgûl representan la caída más trágica entre los siervos de Sauron? Comparte tus ideas. Su origen es una de las historias más oscuras de la Tierra Media. Antes de que Smaug aterrorizara a los pueblos de la Tierra Media, existió Glaurung, el padre de los dragones, una criatura creada por Morgoth en las fosas profundas de Angband. A diferencia de los dragones alados posteriores, Glaurung apareció primero sin alas, pero su falta de vuelo no disminuía su poder. Su verdadera fuerza venía no solo del fuego y la destrucción, sino de su mente. Poseía una inteligencia cruel que le permitía torcer los pensamientos de otros, tejiendo mentiras capaces de destruir vidas y destinos. Glaurung se convirtió en una de las armas más devastadoras de Morgoth en la Primera Edad. Su manipulación iba mucho más allá del campo de batalla. Usaba el engaño con la misma habilidad que la llama, convirtiendo victorias en tragedias duraderas. Una de las historias más inquietantes ligadas a él es la de Turin y Nienor, hermanos cuyos destinos quedaron atrapados por la malicia de Glaurung. Con engaños calculados, él nublaba sus memorias, llevándolos a la desesperación y finalmente a uno de los finales más trágicos de todo el legendarium de Tolkien. Su fuerza destructiva no era menos terrible. Glaurung llevó a Nargothrond a su caída, no solo con fuego, sino con guerra psicológica. Se burló de los defensores, quebró su moral y aseguró su derrota mediante astucia tanto como fuerza. Incluso siendo una criatura de fuego, su voz era su arma más peligrosa. Quienes encontraban su mirada o escuchaban demasiado tiempo quedaban atrapados en ilusiones creadas solo para atormentarlos. Mientras Smaug era orgulloso y codicioso, Glaurung era calculador y meticuloso. Su crueldad tenía propósito. No solo destruía ciudades, destruía la esperanza. Su arrogancia solo era igualada por la precisión de su malicia. Y como el primero de su especie, estableció el modelo del terror dracónico que resonaría en las edades posteriores de la Tierra Media. ¿Crees que Glaurung está entre las creaciones más aterradoras de Morgoth?
Su mezcla de poder físico y tormento psicológico lo convierte en una fuerza única y escalofriante en el mundo de Tolkien. Dime tus ideas en los comentarios. Él había sido un hombre de descendencia númenoreana, pero cualquier nombre que tuvo en vida se perdió hace mucho. Con el tiempo, fue conocido solo como la Boca de Sauron, un título que reemplazó por completo su identidad. Su transformación no fue física como la de los Nazgûl, sino espiritual, una caída tan profunda en la crueldad y el servilismo que su alma misma parecía vaciada. Aunque no era un guerrero ni un hechicero en el sentido tradicional, era algo mucho más inquietante, una voz afilada como un arma. En la Puerta Negra, la Boca de Sauron mostró un dominio escalofriante de la guerra psicológica. Disfrutaba rompiendo la esperanza, hablando con una confianza que sugería que creía la victoria ya asegurada. Cada palabra que pronunciaba llevaba veneno, creada para herir la moral de los pueblos libres. Su burla, sus amenazas y la satisfacción fría en su tono revelaban cuán completamente había entregado su voluntad a Sauron. A diferencia de Saruman, que cayó por orgullo y ambición, la Boca de Sauron abrazó la oscuridad voluntariamente. Su lealtad no nacía de la corrupción, sino de la devoción. «Mi maestro, Sauron el Grande, os da la bienvenida», declaró con siniestro regocijo, encarnando la arrogancia de quien se ve a sí mismo como una extensión del poder de su señor. No se ocultaba tras encantamientos ni sombras. Enfrentaba a sus enemigos directamente, usando palabras con la crueldad de una hoja. En muchos sentidos, representaba el destino final de quienes sirven al mal no por miedo, sino por convicción. La Boca de Sauron nos recuerda que la oscuridad no siempre requiere formas monstruosas. A veces se manifiesta en quienes abandonan la empatía y la identidad para buscar autoridad bajo un tirano. Su existencia plantea una pregunta inquietante. ¿Qué es más aterrador, una criatura nacida de la sombra o un hombre que elige convertirse en su heraldo fiel? Comparte tus ideas abajo. ¿La Boca de Sauron merece un lugar entre los siervos más perturbadores del Señor Oscuro? Aún existían otros seres, menos conocidos pero igual de inquietantes, que muestran cuán profundamente llegó la oscuridad de Arda. Una de ellos fue Turin-Huetil, la sierva vampírica de Sauron durante la Primera Edad. Volaba por la noche como un mensajero monstruoso, llevando mensajes oscuros entre su maestro y las fuerzas de Morgoth. Aunque su papel en el Legendarium era pequeño, su existencia insinuaba los horrores que acechaban en las sombras mucho antes de la Tercera Edad. Una maya deformada en criatura vampírica, era la corrupción hecha alas. También estaban los siervos de Tol Gauroth, la isla terrible gobernada por Sauron en esa misma época. Allí, elfos y hombres eran aprisionados, torturados y, en algunos casos, transformados en espíritus monstruosos con forma de lobo, atados a la voluntad de Sauron. No eran bestias comunes, eran entidades corrompidas, seres espirituales forzados a la carne para servir como cazadores, guardianes e instrumentos de terror. Su presencia atormentaba a los reyes de Beleriand, que temían incluso mencionar los horrores que se decía habitaban allí. El mal en la Tierra Media no siempre aparecía como grandes villanos. A veces venía de los hombres. Los Númenóreanos negros, descendientes de aquellos que abrazaron la oscuridad tras la caída de Númenor, estaban entre los siervos más fanáticos de Sauron. Practicaban hechicería oscura, realizaban sacrificios humanos y gobernaban con brutalidad las regiones costeras en su nombre. Su deseo de inmortalidad y poder llevó a toda una cultura a la corrupción, demostrando que el corazón de los hombres podía caer tan profundamente como cualquier criatura moldeada por Morgoth. Finalmente, estaban los hombres del Este, tribus que se unieron a Morgoth y luego a Sauron. No todos eran inherentemente malvados, muchos fueron engañados o actuaron por desesperación. Pero los más oscuros se volvieron tiranos y torturadores, imponiendo la voluntad de los señores oscuros con devoción aterradora. El mundo de Tolkien deja algo claro: el mal no reside solo en monstruos antiguos. Crece en el miedo, el deseo y las decisiones que cada uno toma. ¿Cuál de estos males menos conocidos te parece el más escalofriante? Entonces, ¿quién fue realmente el ser más malvado del vasto Legendarium de Tolkien? Sauron puede ser el villano icónico, pero incluso él vivía bajo la sombra de su maestro. Morgoth fue el origen de casi todo el sufrimiento en la Tierra Media, la fuente de la que fluyó la corrupción. Su malicia dio forma al mundo mismo, dejando cicatrices en Arda que perduraron mucho después de su derrota. Y aún así, él temía a Ungoliant,
cuyo hambre ajena a toda comprensión desafiaba incluso su poder. Ella consumía luz, devoraba la creación, y hasta Morgoth temblaba ante su apetito sin límite. Los Nazgûl, antes reyes de los hombres, entregaron sus almas por poder, convirtiéndose en siervos eternos atados a la voluntad de Sauron. Su caída es una de las tragedias más oscuras, recordándonos que el mal suele comenzar con una decisión, no con la fuerza. Los dragones y los siervos vampíricos de la Primera Edad, seres como Glaurung y Turinghuetil, desataron terrores que pocos en edades posteriores podrían imaginar. Y detrás de todos ellos, la disposición de los hombres para abrazar la oscuridad, ya fueran los númenoreanos negros o los más fanáticos entre los hombres del Este, revelaba que la corrupción no se limitaba solo a monstruos. Quizá la verdad más inquietante sea esta: el mal en el mundo de Tolkien no siempre ruge o arde. A veces susurra, a veces ofrece dones, anillos, tronos, promesas de inmortalidad, y espera a que el corazón vacile. Morgoth y Sauron pueden ser símbolos enormes de la oscuridad, pero las leyendas nos recuerdan que decisiones ordinarias pueden llevar a ruinas extraordinarias. Como vimos en este recorrido por los rincones más oscuros de Arda, los rostros del mal son muchos. Algunos son monstruosos, otros trágicamente humanos. Y cada uno revela una faceta distinta de la lucha constante entre la esperanza y la desesperación que define el mundo de Tolkien. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en las sombras de la Tierra Media. Si disfrutaste esta exploración, no olvides dejar un like, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para más análisis en estilo documental del rico y misterioso universo de Tolkien.